Bienvenidos a mi canal de Crímenes y Engaños, donde desentrañamos las sombras del pasado con historias reales que te mantendrán al borde del asiento. En este episodio te traigo una trama llena de amor prohibido, traiciones ocultas, venganzas sutiles y un final que te dejará sin aliento. Imagina un verano en los años 70, en un balneario de Lima, Perú, donde el sol quema a 30 grados, las olas rugen y un secreto mortal se esconde bajo la superficie. Prepárate para acción en alta mar, un asesinato disfrazado de accidente, celos que consumen almas y una venganza que cobra vidas décadas después. ¿Podrás adivinar el giro antes del final? No te muevas, porque esta historia de suspenso te atrapará hasta el último segundo. Si te gustan los relatos de misterios reales, traiciones familiares y finales impactantes, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. En las bulliciosas calles de Lima, Perú, nacieron dos almas destinadas a chocar como olas contra rocas, María Elena Rodríguez y Carlos Antonio Mendoza. María creció en el lujo de una mansión en Miraflores, mientras Carlos provenía de una familia de inmigrantes italianos de condición media que con mucho esfuerzo levantaron un negocio de cuero, donde él aprendió el oficio. Por su parte, María estudió en la universidad y se graduó de farmacéutica. Sus caminos estaban destinados a cruzarse y así ocurrió en 1960. Carlos se había cortado la mano y entró a una farmacia, cuyo local pertenecía a María. Desde el comienzo, aquella mujer lo impactó. No era como otras que había conocido. Incluso Carlos tenía un hijo de la misma edad de aquella joven. Él, un hombre de 50 años, ella, de apenas 28. Su belleza lo cautivó, sonrisa angelical, piel blanca, cabello negro y una figura que atraía miradas. Para María, en cambio, solo era un caballero mayor con un pequeño accidente. No le faltaban pretendientes, pero Carlos quedó tan enamorado que buscaba excusas para visitar la farmacia. Poco a poco, María fue conociéndolo. A pesar de la diferencia de edad, comenzó a pensar que, siendo mayor, él podría cuidarla y protegerla como lo había hecho su padre. Paso a paso nació el amor, luego el matrimonio y después los hijos. En 1964 nació Carlos Jr., un niño curioso y valiente. En 1967 llegó Patricia, una niña sensible y soñadora. La familia Mendoza Rodríguez parecía idílica, casa amplia con vista al mar, veranos en la playa y domingos familiares. Pero las sombras acechaban. Carlos Jr. admiraba a su padre e intentaba imitarlo, aunque no dejaba de notar las discusiones. «Papá, ¿por qué mamá llora?», preguntaba. Patricia, más intuitiva, se refugiaba en su madre, sintiendo la tensión. María, ahora con 30, se sentía atrapada. Su belleza atraía miradas y eso avivaba los celos de Carlos. «No eres mi hija, eres mi esposa», gritaba en discusiones. Pronto llegaron rumores de una supuesta infidelidad de él con Sofía Vargas, una joven de 25 años que trabajaba en el negocio familiar. Carlos lo negaba, pero las noches ausente aumentaban las dudas. María consultó abogados en secreto. En los 70 el divorcio era un escándalo. «Perderías la custodia y la mitad de todo», le advirtieron. Ella, furiosa, pensaba: «Todo lo compré yo, la casa, los autos, los muebles, hasta el negocio se lo di yo. ¿Por qué compartir con quien me usa?». El amor se convirtió en resentimiento. María había renunciado a su trabajo para dedicarse a los niños y lo que Carlos ganaba lo despilfarraba. Sabía que divorciarse la perjudicaría y que sus padres ya no la apoyarían económicamente. Los niños, ajenos al abismo,
disfrutaban los veranos. Pero en enero de 1973, después de Navidad y Año Nuevo, un domingo soleado lo cambió todo. Ese día almorzaron en un restaurante chino, arroz chaufa y guantanes. Los niños reían, ansiosos por ir a la playa. «Bote, papá», pedía Carlos Jr. Patricia, temerosa del mar, se aferraba a su madre. La playa estaba abarrotada. Carlos, queriendo impresionar, alquiló un bote a remos. Se les unieron 3 familias más: los García, los López y los Torres. El bote fue conducido por el pescador José Ramírez, curtido por el mar. Patricia lloraba. «Miedo, mamá». «Pronto volvemos, mi amor», la calmaba María. Carlos Jr. fingía valentía. «Soy un hombre, no lloro». El bote se alejó. Carlos pagó extra para ir más lejos. María protestó, pero él insistió. De pronto, Carlos se paró. Era un hombre robusto. «¡Mírenme!», gritó antes de lanzarse al agua. El bote se inclinó peligrosamente. Gritos, llantos y pánico estallaron. Carlos nadó un rato, pero pronto se agotó. «Amor, dame la mano», imploró. María extendió la mano, pero cuando él intentó subir, los pasajeros gritaron: «¡No subas! ¡Nos hundes a todos!», y lo empujaron. «¡Piensa en los niños!», rogaban. Por un instante, un pensamiento cruzó la mente de María. «Si muere, soy libre». Carlos suplicaba: «Por favor, María, no me dejes». Patricia lloraba desconsolada y Carlos Jr. murmuraba apenas: «Papá». El mar se agitaba con más fuerza. «¡No subas o morimos todos!», gritaba José. Los pasajeros golpeaban sus manos para impedirle entrar. Una madre le gritó a María: «¿Acaso quieres ver a tus hijos ahogados por este hombre?». María bajó la cabeza. El destino estaba sellado. Finalmente soltó sus manos. «Lo siento, Carlos». El bote se alejó. Él gritaba: «¡No me abandonen!», hasta que su voz se perdió entre las olas. Hubo silencio, lágrimas contenidas. Todos juraron guardar el secreto. María denunció entre sollozos en la comisaría: «Mi esposo se ahogó». Mintió. Los otros testigos desaparecieron rápidamente y los niños guardaron silencio, aún temblando. El caso fue cerrado. El cuerpo nunca apareció. Años después, aquel secreto los atormentaba. Carlos Jr. cayó en el alcohol y las drogas, muriendo a los 33 años. María lo internó en clínicas privadas, pero nunca logró recuperarlo. Patricia, más reservada, se convirtió en una economista exitosa, aunque marcada por la depresión. María murió en 1995 de pulmonía. En su lecho de muerte, Patricia le preguntó: «¿Fue real, mamá? ¿Lo dejamos morir?». María, con ojos cansados, respondió: «Algunos recuerdos deben enterrarse». Cerró los ojos para siempre, dejando a su hija condenada a cargar con ese peso. Esta historia nos enseña que el peso de un secreto no confesado puede ahogar el alma como olas que nunca descansan. Guardar la verdad por miedo al juicio condena a una vida de soledad y remordimiento, rompiendo no solo nuestro corazón, sino también el de quienes amamos. La lección es clara: debemos enfrentar el pasado, porque solo con la honestidad y el perdón podremos sanar y liberar a las futuras generaciones del dolor heredado. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia llena de misterio, traiciones y oscuros secretos. Si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Y si este contenido te atrapó, compártelo con quienes disfrutan de los crímenes y el suspenso tanto como tú. Nos vemos en el próximo capítulo de Crímenes y Engaños.